Gloria a Dios, amén. Estamos estudiando, amado, el Nuevo Testamento. Y con la ayuda de Dios, amén. Si Cristo no ha venido, sé que Dios nos va a ayudar a nosotros, amado, poder estudiar el Nuevo Testamento completo, amén. Este es el estudio número 2. Y vamos, amado, a introducirnos ya en lo que son los textos bíblicos. Y vamos a estudiar el libro de Mateo, desde el capítulo 1, verso 1, amén. Busca su Biblia, libro de Mateo, capítulo 1, verso 1. Gloria a Jesús. En el estudio pasado hicimos, amado, una introducción al Nuevo Testamento y una introducción al libro de Mateo. Pero en el día de hoy vamos a empezar, amado, a estudiar el libro de Mateo, amén. Debemos tener en cuenta, amado, que vamos a estudiar los evangelios, y los evangelios hablan de la vida de Cristo, su nacimiento, su bautismo, su ministerio, sus mensajes, sus milagros, sus discípulos, su muerte, resurrección. O sea, todo lo que tiene que ver con Cristo, de eso tratan los evangelios, amén. Entonces, como les decíamos en el estudio pasado, nosotros debemos saber de qué trata, amado, cada libro y qué nos va a enseñar cada libro. Y cuando nosotros abrimos la Escritura, nos damos cuenta, amado, de una revelación más profunda cuando nosotros entendemos lo que el libro nos va a hablar. Por ejemplo, si yo voy a estudiar las cartas del apóstol Pablo, Corintios, Efesios, Gálatas, son cartas doctrinales. Yo sé que lo que Dios me va a enseñar en esos libros, doctrinas. Pero cuando yo leo los evangelios, Dios me va a enseñar cómo vivió su Hijo en la tierra, cómo nació, cómo fue su mensaje, su ministerio, su bautismo, cómo Cristo hacía los milagros y qué enseñanza nosotros podemos aprender de Él. Él mismo, amado, dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, amén. Entonces, amado, los evangelios son de suma importancia porque a través de ellos, amado, nosotros podemos aprender cómo nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra, cómo actuó, cómo se dirigió, qué proceder Él tenía. Y la misma Biblia a nosotros nos manda, amado, a imitarlo a Él, amén, a permanecer en Él. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6, dice que el que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Entonces, para nosotros saber cómo Cristo anduvo, debemos estudiar los evangelios. Y vamos a empezar, amado, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 1. Amén. Santo es el Señor. Libro de Mateo, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17. Vamos a hablar de la genealogía de Cristo, amén. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que el Evangelio de Mateo lo empieza hablando como una genealogía o una historia familiar para ver de dónde es la descendencia de Cristo y de dónde es que Cristo viene y de qué linaje dentro de las 12 tribus de Israel es el Mesías. Porque los israelitas, amados, deberían saber o deberían conocer de qué tribu o de qué familia viene cada persona. O sea, la genealogía, amado, lo que enseña es el origen de Cristo, de dónde que viene Cristo. La genealogía me enseña de qué familia Cristo se manifiesta y de qué tribu Cristo viene. Y el verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Usted puede ver, amado, ahí que Mateo, gloria a Dios para siempre, empieza enseñando el libro de la genealogía de Cristo, los orígenes. La palabra genealogía significa orígenes, generación, amén, de dónde viene una persona. Y la genealogía se define, amado, como una lista, amén, que destaca el linaje o el lugar o la familia o el padre de donde viene un individuo. Entonces, Cristo, amado, aunque vino por
concesión del Espíritu Santo, terrenalmente nuestro Señor Jesucristo tenía un linaje, Cristo tenía un proceder, Cristo tenía una descendencia antes de él, o sea que él no vino clandestinamente de la nada. Y Mateo lo primero que nos enseña, empezando el libro, es de dónde que viene Cristo. Y dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí en el verso 1, amado, Mateo está revelando dos cosas muy poderosas. Número 1, cuando Mateo dice que él es hijo de David, Mateo está enseñando que Cristo viene de la tribu de David. Y David tenía el reinado de Israel. David era el segundo rey de Israel. Y Dios, amado, al rey David le da una promesa que de su descendencia, que de su linaje, iba a salir uno que iba a reinar un reino eterno y un reino sempiterno, amén, que no tendría fin jamás. Y por eso es que a Cristo, amado, en varias ocasiones en la Biblia lo llaman hijo de David. Ahí tenemos, amado, el caso del ciego de nacimiento, Bartimeo, que él clama de la siguiente manera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué, amado, él clamó hijo de David? Porque el ser hijo de David, amado, cumplía la promesa que Dios le dio a David de que de su descendencia iba a salir un rey que iba a reinar, amado, para siempre. Eso está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 y verso 13. Vamos a ver, amado, la promesa que le dio Dios al rey David de que su simiente, amado, iban a ser un hijo, gloria a Dios, para siempre, que iba a reinar para siempre. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 y verso 13. Y no se está refiriendo a Salomón, porque Salomón perece, Salomón muere, y también Salomón no reina eternamente. Lo que debe entender es que la Biblia está hablando de una profecía que Dios le está dando a David. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 13 y verso 14. Ven lo que dice. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Amén. Aquí está hablando Dios con David, porque David quiere edificarle una casa a Jehová. Y Dios le dice a David: tú no puedes edificar mi casa porque tú has derramado mucha sangre. Entonces, en medio de la promesa que Dios le da a David de que Salomón, su hijo, iba a edificar casa, aquí, amado, hay una revelación o una profecía que el mismo Dios se la da a David a través del profeta, y dice que Dios va a establecer el trono de la descendencia de David para siempre. Amén. Y vemos, amado, que Salomón no reinó para siempre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, amado, el reino de Cristo es para siempre. Por eso Mateo, amado, le llama hijo de David. Amén. Ahora, Mateo le llama hijo de Abraham. También en el verso 1. ¿Por qué Mateo le llama hijo de Abraham? Amén. Para enseñar que Cristo viene, amado, de un proceder judío. Amén. De un proceder hebreo. Que Cristo viene, amado, de una sangre pura judía o hebrea. O sea que Cristo, amado, no viene de los filisteos ni de los gentiles. O sea, enseñando que el Mesías tenía que venir, amado, Cristo tenía que venir de Abraham. Por eso, amado, los fariseos se llamaban hijos de Abraham. Amén. Cuando Cristo, amado, lo confronta en el libro de Juan, capítulo 8, amén, verso 33, Cristo le dice: ustedes son esclavos. Y Cristo le dice a ellos que son esclavos. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos esclavos, nosotros tenemos un padre que se llama Abraham. Amén. Entonces, amado, todos los hebreos y todo lo que
eran de Israel, eran llamados hijos de Abraham porque en Abraham fueron benditas todas las naciones. Entonces, miren cómo comienza Mateo. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David representando el reinado de Cristo, amén. Y hijo de Abraham representando el linaje, que viene de una sangre pura, que viene de una sangre hebrea, de una sangre judía. Por eso, amado, él mismo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que la salvación viene de los judíos. Amén, vamos a leerlo. Juan capítulo 4, verso 22. Miren lo que dice, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. Amén. Leemos, amado, en el nombre de Jesús. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo aquí, amado, hablando con la samaritana, Cristo le dice a la samaritana que la salvación procede y viene de los judíos. Cristo no está diciendo que los únicos que se van a salvar son los judíos. Lo que Cristo está diciendo, que de los judíos, o sea, los hebreos, de ese linaje que viene el que va a dar salvación a la humanidad, el Cristo, el Mesías. Porque él mismo enseñó, amado, que no hay otro camino al Padre, que él mismo era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por él. Amén. Y Pedro, en Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12, Pedro dice que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en Jesús. Entonces él le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos, y el origen de los judíos, amado, nace del linaje de Abraham. Por eso Mateo, amado, empezando la genealogía, le llama hijo de David, hijo de Abraham. Ahora bien, amado, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del verso 1 al 17, vemos, amado, un sinnúmero de nombres de donde es el linaje de Cristo. Amén. Y dentro de todos esos nombres y dentro de todo ese linaje, amado, encontramos la mención de 4 mujeres. Amén. Y en la Biblia, amado, las mujeres no eran mencionadas. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Amén. Porque el sistema que se escribió la Biblia era un sistema, amado, que se podría decir machista. Amén. En el sentido de que Dios primero crea a Adán y luego a Eva. Y Adán no fue el que pecó fue Eva. Entonces, tal vez podríamos decir que el sistema era machista. ¿Por qué? Porque recuerden, amado, que la Biblia no se escribió para usted ni para mí. La Biblia, amado, se escribió en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió para los judíos. Y los judíos, amado, gloria a Dios para siempre, tienen un pensamiento machista. Amén. Y no le daban tanta importancia a la mujer. Por eso las mujeres no eran mencionadas en la Biblia. Pero en la Biblia encontramos mujeres que hicieron acontecimientos importantes. Ahora, en ninguna de las genealogías que encontramos en la Biblia, amado, vemos que se mencionan las mujeres. Ahora, aquí en la genealogía de Cristo, amado, hay mención de 4 mujeres que sobresalieron en el transcurso de la historia. Entonces, en el verso 3, Mateo capítulo 1, verso 3, ahí el verso 3 dice: Judá engendró de Tamar, la primera mujer que se menciona, a Faré y a Sara. Dice Faré a Esrón y Esrón a Aram. Verso 4. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Verso 5. Salmón engendró de Raá a Boz, segunda mujer que se menciona. Boz engendró de Ruth a Obed, tercera mujer que se menciona. Y dice Obed a Isaí. Y dice el verso 6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Uría. 4ª mujer. Amén. La primera mujer, amado, que se menciona en la Biblia es Tamar. La segunda es Rahab. La tercera es Ruth. Y la última la menciona como la mujer de Uría. Amén. Pero esta mujer se llamaba Betsabé. Entonces, amado, no le voy a hablar de las historias de estas mujeres, pero
La historia de Tamar está en Génesis capítulo 38, lo pueden anotar. La historia de Tamar, amado, está en Génesis capítulo 38. La historia de Rahab está en Josué capítulo 2. La historia de Ruth, usted la puede encontrar en el libro de Ruth. Betsabé está en 2 de Samuel capítulo 11 verso 3, la que era mujer de Uría. Oiga, amado, cómo Mateo la menciona. Déjame hablarle un poco de Betsabé. Amado, David comete un pecado de adulterio en el 2 libro de Samuel capítulo 11. Dice que él se asoma, amén, a la terraza del templo o del palacio donde él está, y cuando él está ahí dice que ve una mujer que se está bañando desnuda, y él la ve en lo alto porque él está alto, y miró para abajo y vio a esa mujer bañándose, y dice que él la manda a buscar, y esta mujer estaba casada. Entonces esta mujer tenía un esposo llamado Uría, y en la historia cuando usted la lee ahí dice que David adultera con ella y David asesina al esposo para quedarse con la mujer. Ahora Mateo, en la genealogía, Mateo lo aclara y Mateo dice la que era mujer de Uría. Amén. ¿Por qué? Porque esa mujer no le pertenecía a David, esa mujer tenía otro esposo. Por eso Mateo, amado, no le pone el nombre. Mateo dice la que era mujer de Uría. Amén. Recordando en este libro de genealogía el pecado cometido por David, y que eso nosotros nos deja una enseñanza, amado, de que aunque David la tomó, que él era rey, esa mujer seguía perteneciendo a Uría hasta que Uría murió. Cuando Uría murió, entonces ya queda libre, y entonces David legalmente se queda con la mujer, pero mientras Uría estaba vivo, esa era mujer de Uría. Entonces, amado, aquí Mateo nos ilustra y él dice de la que era mujer de Uría. ¿Por qué, amado? Porque esta mujer no le pertenecía a David. Ciertamente David tenía a su esposa, pero él, amado, cometió ese pecado. Ahora, estas 4 mujeres, amado, hicieron actos, gloria a Dios, que sobresalieron en la historia, y por eso Mateo lo menciona en esta genealogía. Ahora, para terminar, amado, con el tema de la genealogía, en el verso 17, gloria a Jesús para siempre, mismo Mateo 1:17, gloria a Dios, enseña, amado, que hay 42 generaciones hasta llegar a Cristo. Amén. Es decir, que desde Abraham hasta Cristo pasaron 42 generaciones, amén, de personas que vivieron en la tierra. Dice el verso 17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, esta genealogía se divide en 3 partes de 14 generaciones cada una. De 14 por 3 calculando son 42. O sea, que pasaron 42 generaciones desde Abraham hasta llegar a Cristo. Amén. Ahora, vamos a iniciar, amado, en el verso 18. Gloria a Jesús para siempre. Es un poco difícil razonar con la genealogía, porque encontramos nombres que son hasta difíciles de nosotros pronunciar, amén, y nosotros no entendemos a veces estos nombres tan extraños, tan raros, pero ahora, amados, son importantes la genealogía, y Mateo empieza el libro enseñando el origen de Cristo, porque la genealogía, amado, es el origen, amén, gloria al Señor para siempre, de donde viene una persona, el linaje. Y todos tenían que tener genealogía y linaje. Incluso en el libro de Esdras, la Biblia enseña, amado, que los que no tenían genealogía no podían ministrar. O sea, los que no tenían un proceder, los que no se sabían de dónde venían, no podían ministrar. Entonces, la Biblia dice, amado, que Esdras comienza a organizar los sacerdotes y a indagar e investigar de dónde viene, de qué tribu viene, quién fue su papá, quién fue su abuelo. Porque el que no tenía genealogía era clandestino. Es como una persona, amado, que no tenga papeles, no tenga cédula, no tenga origen. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, lo primero que Mateo, amado, nos enseña acerca de la vida de Cristo es su origen, de dónde él viene, dónde es su nacimiento. Y de su nacimiento vemos vinculado a Abraham, vemos vinculado a David, vemos vinculado 4 mujeres. Amén. Gloria a Jesús para siempre, que marcaron trayectoria, gloria a Jesús, en la Biblia. Ahora, vamos a hablar, amado, ahora del nacimiento de Cristo. Vamos a estudiar del verso 18 al verso 25. Amén. Vamos a ver, amado, cómo fue
el nacimiento de Cristo. Santo es el Señor. Amado, la Biblia enseña, aquí Mateo hablando en el verso 18, que el nacimiento de Cristo fue así, dice: estando María desposada con José su marido, dice ahí, antes de que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y la mayoría de nosotros, amados, conoce la historia que el Espíritu Santo reposa sobre María, y María, siendo virgen, queda embarazada de Jesús por vía de un milagro. Amén, siendo ella virgen. Pero vamos, amados, a profundizar en esa historia. Amén, ¿cómo fue el nacimiento de Cristo? Lo primero que tenemos que analizar, amado, aquí es que dice que María, estando desposada con José su marido, y la palabra desposar lo que significa es compromiso, noviazgo, para que entiendan. Es como un noviazgo. Ellos eran novios y ellos no se habían casado todavía, y en ese pacto de compromiso María y José tenían que estar separados. Amén. María, gloria a Dios para siempre, estaba esperando la boda, y José estaba preparando el lugar para María. Ahora, en medio de esperar el tiempo, dice la Biblia que se halló que María queda embarazada del Espíritu Santo. Ahora, hay un problema aquí, amado, porque se supone que María no puede estar embarazada. La única lógica humana es que si María está embarazada, entonces ella le fue infiel a José. Y la ley enseñaba en la Biblia que si una virgen, una mujer que está comprometida, queda embarazada antes del matrimonio, hay que matarla. Había fornicado, porque la fornicación en Israel era un pecado de muerte. Entonces, José, amado, se siente mal. Lo podemos ver en el verso 19. Dice que José, como era justo, él quiso dejarla, pero ocultamente. Ya José no quería estar con María, porque para la mente de José, María le había sido infiel a él. María quedó embarazada y José dijo: bueno, yo no le he tocado, yo no he estado con ella, entonces María me fue infiel. Entonces José sabía que a María le tocaba muerte. Amén. José sabía, amado, que el destino de María era la muerte. Ahora, ¿qué quiere hacer José? José quiere dejarla secretamente. ¿Por qué José quiere dejarla secretamente? Porque había una ley en Israel que si yo estoy en noviazgo con una joven comprometido, desposado, y la joven queda embarazada, que no es de mí, amén, entonces yo la denuncio. En Israel los novios la denunciaban al padre, y cuando la denunciaban se hacía un proceso de investigación, y si era verdad que ella le había sido infiel a su esposo, entonces mataban a esa muchacha. Dice la Biblia que la sacaban para afuera, amén, de la ciudad, y la apedreaban. O sea, apedreaban a la joven porque había fornicado. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 22 verso 20 y 21. Deuteronomio capítulo 22 verso 20 y 21. Aquí encontramos esta ley donde a la joven que siendo virgen fornicaba, la mataban en Israel. Y más si quedaba embarazada, porque el embarazo era una señal contundente de que había pecado. Deuteronomio capítulo 22 verso 20 y 21. Mire lo que dice. Dice el 20: mas si resultare ser verdad, escuche, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, dice el 20, dice el 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Escuche con profundidad esto. Aquí dice, hermano, que si se hallara verdad que la muchacha había fornicado. ¿Por qué dice esto en el 20? Porque hacemos un proceso de investigación. Usted dice que ella pecó, vamos a investigar a ver si es verdad. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? Y esto a nosotros nos debe de enseñar que nosotros no podemos buscar nada antes de tiempo. O sea, nosotros debemos orar a Dios antes de afirmar un pecado, que Dios nos lo revele. Ahora, si Dios me revela que alguien está mal, está mal.
Ahora, si Dios no me ha revelado, yo lo investigo. Manito, dime, ¿es cierto, guerrera? Amén. ¿O dónde está la prueba? Porque realmente no se puede acusar a alguien sin tener prueba. Por eso aquí dice la ley que si se hallare que fuera verdad que la virgen fornicó, entonces la sacarán, dice el 21, a la puerta de su padre, de la casa de su padre, y la apedrearán y la matarán, porque pecó estando en la casa de su padre. O sea, había fornicado. A María estaba, amado, bajo sentencia de muerte. Porque María queda embarazada, pero María queda embarazada no de un pecado, sino del Espíritu Santo. Ahora, José, como hombre, José quiere dejarla. Amén. Pero José, amado, él no quiere que la maten tampoco, porque José era justo. José la amaba y era justo. Ahora, la Biblia dice que José quiere dejarla secretamente. O sea, dejarla secretamente es como no denunciarla, ¿verdad? Que eso es para siempre, y que se vea como que José hizo el pecado y se fue. O sea, José quería como cuidarla. José estaba en batalla. Ahora bien, María sabía que ella quedara embarazada sin esposo le pegaba la muerte. Hay un caso, amado, aquí. Hay un embarazo que tiene María. El ángel le habla y le dice: lo que hay en tu vientre del Espíritu Santo, el tiempo está corriendo, la barriga está creciendo y ella no se ha casado. Entonces María, antes de que la barriga le crezca, María sale corriendo. Dice la Biblia que María sale corriendo a la casa de Elizabeth, su parienta, a esconderse en la casa de Elizabeth. ¿Por qué? Porque si descubren a María con el embarazo, a María la mataban. Vamos a leerlo. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 39 al 41. Vamos a ver que María, amado, sale corriendo para la casa de Elizabeth cuando queda embarazada. Lucas, capítulo 1, verso 39. Mira lo que dice, amado. Lucas 1, del 39 al 41. Dice el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Escuche. O sea, no fue al paso, fue deprisa. O sea, ella fue corriendo porque, amén, ella está embarazada y no quiere que la maten y la asesinen, conforme a la ley de Israel. Dice que ella fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Verso 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. María sale corriendo y llega a la casa de Elizabeth deprisa y la saluda, y cuando se saludan, dice que la criatura que hay en el vientre de Elizabeth brinca también y fue llena del Espíritu Santo, porque su pariente Elizabeth también está embarazada. Lucas 1:56. Mira lo que dice el 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén. Pues aquí en el verso 56 dice que María duró en la casa de Elizabeth 3 meses. ¿Por qué ella duró esos 3 meses, ahí, amado? Esos 3 meses, gloria a Dios para siempre. Se cree que una mujer, después ya de los 3 meses, ya ha cumplido lo que son sus malestares y todo eso. Ahora, no sé si a María le dio malestares, pero también en 3 meses, amén, un vientre ya se nota, se ve una mujer embarazada. Entonces ella está escondida en la casa de Elizabeth y dice que duró 3 meses ahí en esa casa y después se fue a su casa. Ahora, ¿por qué María dura 3 meses y después se va a su casa? Porque ya José tomó la decisión de tomar a María. Volviendo a Mateo capítulo 1, en el verso 20 dice que José, pensando en lo que estaba pasando, bueno, la novia mía está embarazada, la voy a dejar. Dice que Dios le habló a José por medio de los sueños. Un ángel de Dios le habló y le dijo: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo.
Y el mismo ángel lo doctrina en medio del sueño y le digo, todo esto que está pasando con María es para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, cuando él dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías capítulo 7, verso 14. En Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías da una profecía que Jesús o el Mesías iba a venir de una virgen. Entonces María era virgen. Y el ángel le dijo, ella es virgen, ella no te ha sido infiel. Lo que pasa es que lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Incluso el ángel amado le da detalles, le dice que el muchacho o el niño que espera María va a ser varón. Y el ángel también revela el nombre, dice que le pondrá por el nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de los pecados. Amén. Y luego dice el verso 25, gloria a Jesús para siempre, Mateo 1:25, dice que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por el nombre de Jesús. Aquí la palabra conocer quiere decir que él no se llegó a ella, no tuvo relaciones con ella hasta que ella no parió, amén, a Jesús. Entonces, lo que debe entender es que María deja de ser virgen. Ya María no es virgen. María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús. Luego José la toma como mujer y dice la Biblia que ellos tienen hasta más hijos. Entonces, así fue el nacimiento de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y ahí terminamos el capítulo 1 de Mateo. Vimos más en Mateo capítulo 1 la genealogía, el origen, la historia, el proceder, la generación, de dónde viene Cristo. Porque Cristo, amado, humanamente no viene clandestinamente. Amén. Y es por eso que nosotros, cuando estamos en una congregación que no es nuestra, nos dan una oportunidad, nosotros debemos mostrar nuestra genealogía. Por eso decimos, mi nombre es fulano de tal, me congrego en la iglesia tal, pastor tal. O sea, cuando usted nombra a su iglesia y su pastor, usted está diciendo de dónde que usted viene, usted está diciendo su proceder, usted está hablando de su genealogía. Por eso Mateo, amado, empieza con la genealogía y luego Mateo revela la historia, que no fue una historia sencilla. Amén. María queda embarazada, pero José la quiere dejar. Y aquí, amado, vemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Porque Dios le reveló a María que ella iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Pero también Dios le reveló a José que lo que había en ella era del Espíritu. O sea, hubo una revelación mutua a los dos. Amén. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. A mí me enseña que nuestro Dios es un Dios de orden, de paz. Amén. Entonces Dios no va a revelar una cosa a una gente y al otro lo va a dejar en el aire. No. Cuando algo viene de Dios, amado, hay confirmaciones mutuas. Amén. Dios revela a su tiempo a cada uno. Amén. En nombre de Cristo. Ahora, entrando al capítulo 2 rápido, queremos entrar al capítulo 4, amado, en el día de hoy. Siguiendo con la historia de Cristo, ya vimos cómo fue su nacimiento, el problema que surgió cuando María queda embarazada. Ahora, en el capítulo 2, gloria a Jesús para siempre, aquí, amado, en el verso 1, dice que cuando Jesús nació en Belén, dice que Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, cuando Cristo nace, amén, dice que del oriente vienen unos magos porque quieren ver al niño. Ahora, antes de seguir, quiero aclararle esto aquí. Cuando aquí la Biblia habla de mago, no está hablando de adivino, de hechicero. Amén. Porque nosotros entendemos que cuando mencionamos la palabra mago, hace referencia a la magia. Y la magia es pecado, la adivinación, la hechicería. Ahora, estos magos, amén, lo podemos ver en el verso 2. Dice que ellos vinieron diciendo que dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque ellos han visto su estrella y venimos a adorarle. Es imposible que un adivino, un hechicero, un mago quiera rendirse ante Jesús. Amén. Y siga siendo mago. O sea, la única manera que un adivino, que es un hechicero, amén, que alguien que haga magia, un satanista, se acerque a Jesús, es abandonando la magia. Pero aquí ellos le siguen diciendo mago. Entonces, cuando aquí la Biblia habla de mago, no se está refiriendo a que ellos hacían magia, ni que ellos eran hechiceros, ni que ellos eran adivinos. En la antigüedad, en el tiempo de Daniel, a la persona sabia que tenían entendimiento le decían magos. Amén. Mago era la persona que
que en Asiria le llamaban hacia los sabios, a los que tenían mucho entendimiento, a los que tenían, amado, una mente abierta, a los que tenían conocimiento, amén, le llamaban magos. Incluso Daniel, lo vamos a leer ahora, dice que Daniel era el jefe de los magos. Y nosotros sabemos que Daniel no era un hechicero, ni que Daniel era un adivino. Entonces, cuando aquí está hablando de mago, está hablando de sabio. Y estos magos que vinieron, amado, a adorar a Cristo, son personas que vienen de la descendencia de Daniel, amén, que estaban siguiendo las señales de los cielos, las estrellas, los astros, y perseguían una estrella, amén, para adorar a Cristo. Vamos para el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, del verso 6 al verso 9. Vamos a leerlo, para que usted vea que aquí la palabra mago no se refiere a hechicero ni a adivino, sino que se refiere a sabio, personas, amado, que tenían un entendimiento sobrenatural. Amén. Incluso Daniel, aquí le llaman el jefe de los magos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, verso 6 al verso 9. Amén. Vamos a leerlo, miren lo que dice. Dice el verso 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, escuchen, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Nabucodonosor tiene un sueño y él manda a buscar a los sabios que hay en Babilonia, amén. Y Nabucodonosor aquí está diciendo en el verso 6 que él mandó a que traigan delante de él todos los sabios de la nación, amén. Él no está hablando de hechiceros. Vamos a leer el verso 7. Y dice, y vinieron, léalo ahí, vinieron magos. Dice que vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. En el verso 7, aquí la Biblia divide la adivinación de los magos. ¿Usted ve? Entonces, dentro de ese grupo que vinieron, ciertamente sí vinieron magos que hacían magia y adivinanza y hechicero, pero lo divide. Lo voy a leer de nuevo, dice el 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Usted ve? Que los adivinos y los magos son cosas diferentes aquí en este texto. Ahora dice el 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. ¿Cómo se llamaba Daniel? Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, verso 9, Belsasar, jefe de los. Entonces Daniel era jefe de esos magos que había en Babilonia. Ahí dice que Daniel era jefe de esos magos. Entonces Daniel no era hechicero, Daniel no era divino, Daniel no era, amado, agorero. A los agoreros en la Biblia eran personas que consultaban muertos. Daniel, amado, era sabio. Entonces a Daniel lo pusieron como el jefe de todos los sabios en Babilonia. Por eso le decían que Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, amado, estos magos que aparecieron en Mateo capítulo 2, amado, que vienen a adorar a Cristo, son la descendencia de Daniel, que Daniel, amado, como un profeta, escribió acerca del Mesías, acerca de Jesús que iba a nacer, y que Daniel dijo que cuando él nazca iba a haber una estrella que iba a guiar hacia el niño que había nacido. Entonces, cuando el niño nace, se presenta la estrella en el cielo, y estos magos desde el oriente ven la estrella y comienzan a ir hacia la estrella. Entonces, cuando ellos llegan allá, amado, a Jerusalén, ellos le preguntan a Herodes, el día del rey Herodes, dice Mateo capítulo 2, verso 1. Entonces los magos llegaron el día del rey Herodes. Entonces Herodes era el rey de Judea en ese tiempo. Pero vean cómo los magos llegaron. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Es ilógico que alguien se pare ahí y diga, ¿quién es el pastor? Digo, yo soy el pastor. No, usted no. El pastor que nació hoy, eso nos va a turbar. Digo, pero ¿cuántos pastores quedan aquí en esta iglesia? Entonces eso fue lo que pasó con Herodes.
Ellos le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero soy yo. No, tú no. El que nació hoy el rey. Y hemos visto su estrella. Entonces eso turba Herodes y turba toda Jerusalén. Porque entonces ellos están pensando que nació alguien para darle un golpe de estado a Herodes. Amén. Entonces Herodes se turba y Herodes indaga acerca de dónde era que iba a nacer el niño. Y dice que Herodes llama a escriba y Herodes llama a los sacerdotes y le pregunta dónde que va a nacer el Cristo y dónde que va a nacer el Mesías. Eso lo podemos ver, amado, en el verso 4, Mateo capítulo 2, verso 4. Herodes convoca a los magos, a los escribas. Herodes convoca a los sacerdotes y les pregunta. Y como los escribas conocían la escritura, los escribas, amados, le dicen en el verso 5 que iban a ser en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. O sea, un profeta habló, amado, de que Cristo iba a nacer. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Y este profeta, amado, que habló es el profeta Miqueas. Amén. Miqueas capítulo 5, verso 2, lo pueden anotar. El profeta Miqueas fue que dio esta profecía. Ahora, cuando ellos le dicen esto, amado, dice que Herodes manda a buscar a los magos y le dicen, vayan a Belén, que él nació en Belén. Y cuando ustedes encuentran al niño, porque Cristo nació tan pequeño, cuando ustedes encuentren al niño, entonces ustedes vienen y me avisan dónde fue, amén, que el niño nació, para yo también ir a adorarle. Ahora, Herodes, amado, no quería adorar al niño. Herodes quería matarlo. Había un plan, amado, maquiavélico dentro de los pensamientos de Herodes, y él quería engañar a los magos. Le digo, vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren, avísenme dónde está, para yo también irlo a adorar. Amén. Sea Cristo Jesús glorificado para siempre. Amén. Ahora, amado, cuando los magos llegan, sea Cristo Jesús glorificado, en el verso 11, ustedes pueden ver el verso 11, dice que ellos al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. O sea, ellos entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Qué es lo que le enseña, amado, la cultura pagana? Que fueron 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes. La Biblia dice que eran magos y punto, no dice que eran reyes. Reyes es una cosa y mago es otra cosa. Amén. Entonces, nosotros, amados, no podemos llevarnos de películas ni de poquito que veamos, donde vienen nada más 3. Puede ser que vinieran más. Lo segundo es que los magos no fueron al pesebre donde nació Jesús. Tampoco. Entonces, la cultura pagana dice que los magos llegaron a un pesebre. En el pesebre ahí estaba Cristo. Aquí en Mateo 11 dice que ellos entraron a una casa. O sea, ellos fueron a la casa de María, no a un pesebre. O sea, lo que debe entender, amado, que cuando Cristo nació en el pesebre, los magos no estaban ahí. Los magos llegaron ya después que Cristo estaba en la casa. Amén. Y dice que a ellos entrar en la casa, ahí en el verso 11, dice que se postraron y le adoraron. Amén. Y abriendo su tesoro, le dieron presente. Le dieron oro, incienso y mirra. Entonces estos magos, amados, están cumpliendo la profecía que viene desde los tiempos de Daniel, de que iban a ser el Mesías. Y estos sabios, descendientes de Daniel, vienen, amén, y estos sabios llegan allá a la casa. Y cuando llegan a la casa, entonces, amados, estos sabios le dan oro, le dan incienso y le dan mirra. Ahora, estos regalos que le dan los magos también tienen su explicación. Ahora, ¿por qué ellos le dan incienso? ¿Por qué le dan oro? ¿Y por qué le dan mirra? Todo eso tiene su explicación. El incienso representa la oración. Amén. Entonces, los regalos están hablando de lo que es la vida de Cristo. Amén. El incienso es la oración que Cristo va a tener durante el ministerio. Usted sabe que la vida de Cristo era una vida de oración. Cristo siempre oraba en los montes, clamando, orando largamente, hacía largas oraciones, hasta amaneció orando de noche. Cristo, su Padre. Eso representa el incienso. El oro representa el sustento, el respaldo que él va a tener en su ministerio. Y hemos amado como Dios respaldó a Cristo en su ministerio. Amén. Y la mirra representa los maltratos
que Cristo iba a pasar, las angustias que Cristo iba a pasar, los padecimientos que Cristo iba a pasar. Porque la mirra es una planta amarga. Amén. Entonces la mirra representa la amargura, la muerte de Cristo. Incluso cuando Cristo muere, a Cristo lo unen, amén, con aceite y lo cubren con mirra y todo eso. Más adelante cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. Entonces ellos le están dando estos 3 regalos y están profetizando sobre el ministerio de Cristo. Ahora en el verso 12, ahí en el verso 12, usted sabe, amado, que cuando una persona llegaba a una casa y se hacía tarde, se hacía de noche, amén, se practicaba la hospitalidad. O sea, quédate aquí esta noche porque esta tarde te va mañana, amén. Entonces, al parecer, se hizo tarde y los magos, amados, amanecieron en la casa ahí. Ahora, cuando los magos están durmiendo en la casa, porque se hizo de noche, dijeron, bueno, nos vamos mañana. En medio del sueño, Dios le habla a los magos y le dice que no le digan nada a Herodes, porque Herodes quiere matar al niño y que se vayan por otro camino. Entonces vemos cómo Dios por segunda vez en el libro de Mateo nos muestra que Él habla a través de sueños. Amén. En el verso 12 aquí, Dios le habla a los magos a través de ¿qué? De sueños. Le habló a José, que no desde a María que la tome, que lo que hay en ella del Espíritu Santo a través de un sueño. Ahora aquí le está hablando a los magos, Herodes, o que quiere matar al niño, que no le digan nada y que se vayan por otro camino a través de un sueño. Entonces, amado, vamos a pasar a otra parte, aquí desde el verso 13 al verso 23, la matanza de los niños. Amén. En el verso 13, amado, luego que los magos se van, dice el verso 13, después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. Porque los magos se quedaron en la casa porque era tarde y en medio del sueño Dios le habló a través de, amén, del sueño. Gloria a Jesús para siempre. Ahora, después que ellos se van, en el verso 13, dice aquí que un ángel del Señor aparece a José en sueño. Por tercera vez Mateo vuelve y habla que Dios habla a través de los sueños. Amén. Aquí en el Evangelio de Mateo. No es casualidad. Por lo cual nosotros, amados, tenemos que tener pendiente los sueños que nos hacemos. Porque hay sueños, amados, que Dios nos da para hablar, para revelar. Amén. Ahora, los sueños deben ser correctamente interpretados. Amén. Pero Dios habla a través de los sueños. Entonces aquí Dios se le mete en un sueño a José de nuevo y le dice, levántate, toma al niño y vete, porque Herodes lo quiere matar. Amén. Entonces, amado, dice que el verso 14, dice que él cuando se despertó, él tomó al niño, a su mujer María, y se fue para Egipto. O sea, José, amado, no perdió tiempo, porque ya Dios le estaba hablando que quieren matar al niño, quieren matar a Jesús que había nacido, Herodes lo quería matar. Entonces José no pierde tiempo. Dice el 14, y él despertando, porque él se espantó en el sueño, y cuando se despertó, dice que tomó de noche al niño. Lo que da a entender es que no había amanecido todavía. Es como que José esté durmiendo y se sueñe eso y se despierte a las 4 de la mañana. Está oscuro. A las 4 de la mañana él se despertó, mueve a María, corre, que te agarre el niño, vamos, no hay problema. Amén. O sea, no esperó de que vamos a esperar que amanezca, vamos a esperar que se ponga de día. Se fue de noche. Mire, amado, caminar de noche en Israel o por esos territorios era un riesgo, porque de noche, amado, habían ladrones que se presentaban en el camino. Amén. Gloria a Dios para siempre, que mataban, atracaban a los transeúntes. Por eso, amado, se caminaba de día, no de noche. Por eso el pueblo de Israel, amado, de día caminaba y de noche ellos acampaban. Amén. Abrían sus tiendas y acampaban para no caminar y que de noche lo encuentre uno de esos ladrones. José se arriesga, amado, a irse para Egipto con tal de salvar el niño. Amén. Gloria a Dios para siempre, porque es que había una advertencia que ya Dios le estaba dando a través de los sueños. Nosotros, amado, cuando Dios nos dio un sueño a nosotros, o le dio un sueño a otra persona, de usted y yo no podemos ignorar los sueños, porque en los sueños hay una advertencia de parte de Dios. Amén. Y nosotros debemos actuar conforme a la advertencia que Dios nos está dando en los sueños. Amén. Entonces José entendía que
que él no podía esperar que amanezca. Dice el 14 que él tomó al niño y se fue a Egipto. Ahora, dice que él estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Amén. Hasta que murió Herodes, él se quedó allá. Y también, amado, eso pasó para que se cumpliese lo que dijo el profeta, que de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en el verso 15. ¿Qué profeta dijo esto? El profeta Osea. Amén. Libro de Osea, gloria a Jesús para siempre, en su capítulo 11, verso 1. El profeta Osea profetiza y él dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el profeta Osea dice que Dios llamó al Mesías de Egipto. Entonces ahí se cumple esa profecía. Cuando viene Dios y avisa a José, José se va a Egipto, y cuando José regresa de allá para acá, ahí se cumple la profecía que dio el profeta Osea. Mira, amado, notemos que todo lo relacionado acerca de Cristo ya está profetizado. La vida de Cristo, amado, está marcada en el Antiguo Testamento. Si nosotros el Antiguo Testamento lo leemos y lo analizamos, vemos que la vida de Cristo está marcada. Ahora bien, en el verso, amado, 16, Herodes se queda esperando a los magos, que los magos vengan. Amén. Entonces dice el 16, él se vio burlado por los magos. Herodes dijo: wow, me burlaron ellos, no vinieron a decirme, me engañaron. Dice que él se llenó de ira, de enojo, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que él había inquirido en los magos. Amén. O sea, Cristo Jesús glorificado. Entonces, amado, podemos darnos cuenta y podemos notar, gloria a Jesús para siempre, que aquí Herodes, a causa de que los magos lo burlan, dice, amado, que Herodes manda a matar a todos los niños, amado. Y cuando Herodes manda a matar a todos los niños, también fue una profecía que se dio en el Antiguo Testamento. O sea, que todo lo que pasó en relación a la vida de Cristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Dice el 17 que esto se cumplió por lo que dijo el profeta Jeremías, cuando Jeremías dijo en el verso 18: voz oída en Rama, amén, grande lamentación y lloro y gemido. Dice Raquel que llora a sus hijos. O sea que ya Jeremías había profetizado, amado, lo que iba a pasar en el tiempo de Cristo, cuando Herodes iba a mandar a matar a los niños. Y esa profecía de Jeremías la tenemos, amado, en el libro de Jeremías 31, verso 15. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 31, verso 15. Dice lo mismo. Dice ahí, Jeremías 31, 15: así ha dicho Jehová, voz oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Lo mismo. O sea, la matanza de los niños ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Y esto, amado, nos da a entender a nosotros que no pasará nada sin antes Dios habérselo revelado a sus siervos los profetas. Todo lo que está pasando acerca de Cristo, ya Dios se lo había revelado a los profetas. Amén. Ya Dios se lo estaba revelando a los profetas. Entonces, amado, todo lo que pasa, Dios lo revela. Dios no va a permitir que pase nada sin antes Dios revelárselo a los profetas. Eso está en el libro de Amós. Amén. Capítulo 3, gloria a Jesús para siempre, verso 7. Amén. Amós capítulo 3, verso 7. Dice que no hará nada Jehová sin antes revelárselo a su siervo, los profetas. Entonces, la matanza de los niños también Dios lo profetizó a través del profeta Jeremías. Entonces, en el verso 19, después de tantos niños que murieron, pasó el tiempo y muere Herodes. Amén. Y cuando Herodes muere, en el verso 19, dice que un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto. Otra vez, por cuarta vez, aparece aquí, mis santos hermanos, que Dios habla en sueño a José. Entonces, Mateo, con todas estas repeticiones de que Dios habla en sueño, nos quiere revelar algo Dios a través del libro de Mateo. Porque ya van 4 veces en lo que hemos estudiado que Dios en sueño le habla a José. Es decir, la manera, la vía de Dios hablar es a través de sueños. Hay varias maneras de Dios hablar. Amén. Dios puede hablar audible, Dios puede hablar a través, amén, de visión, a través de sueño, a través de revelación, o como Moisés,
que Dios le habló cara a cara, amén. Una de las dimensiones más profundas de la voz de Dios, amén. Y hay una dimensión de la voz de Dios que en hebreo es Bakol. No voy a hablar profundo de eso, porque eso me toma mucho tiempo. Pero los Bakol de Jehová son cuando solamente tú escuchas la voz y más nadie lo escucha, amén. Por eso amado vemos que Cristo Jesús en una ocasión escuchó la voz de Dios, amén, y los que estaban a su alrededor dijeron un trueno, pero no fue un trueno que sonó, sino que fue la voz de Dios, amén. Y estas son, amados, manifestaciones de la voz de Dios profunda que nada más tú la escuchas. Es decir, que es posible que estemos sentados en un lugar, amén, y tú escuchas la voz de Dios, pero otro no escucha, amén. Como en el caso de Samuel, lo que vino sobre Samuel fue un Bakol. ¿Por qué? Porque Samuel escuchó su nombre, pero Elí no escuchó la voz. El único que escuchó la voz fue Samuel. Samuel escuchaba que el templo, esa voz retumbaba con eco. Samuel, Samuel. Y como la voz retumbaba con eco en todo el templo, Samuel entendía que era Elí que lo estaba llamando desde las habitaciones del templo. Y cuando él iba a la habitación, él le decía, acuéstate muchacho, yo no te he llamado, acuéstate. Pero luego Elí entendió que fue Dios que estaba llamando a Samuel, amén. Sea Cristo Jesús glorificado. Entonces, amado, la manera como Dios trataba con José era a través de sueños. En el verso 19 Dios le habla y Dios le dice, mira, lo que prefieren la muerte del niño ha muerto, levántate y vete, amén. Entonces, en el verso 19, oiga que eso es para siempre, el ángel le habla estando José en Egipto. En el verso 20 dice que él se levanta, tomó al niño, tomó a su madre y se fue a tierra de Israel. Entonces, amado, la Biblia enseña, oiga que eso es para siempre, que estaba gobernando Arquelao, verso 22, Mateo 2, verso 22. Estaba gobernando Arquelao. Arquelao era el hijo de Herodes. Entonces, José tuvo miedo de Arquelao y dice que por causa de esto, José se va a otra ciudad, amén, y él le pide a Dios que le diga a qué ciudad se va. Y si notamos el verso 22, dice que él fue avisado por revelación en sueño que se fuera a la región de Galilea. O sea, Dios vuelve y le habla a José en sueño, amén. Por quinta vez aparece aquí en el libro de Mateo que Dios habla a través de sueños. No es casualidad. Nosotros, amados, no podemos ignorar los eventos que pasen en los libros de la Biblia. O sea, en dos capítulos, Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, aparecen 6 revelaciones de parte de Dios a través de sueños. 5 fueron a José y 1 fueron a los magos. O sea, 6 veces aparece aquí en el libro de Mateo, amén, oiga Dios, que Dios habla a través de sueños. Por eso nosotros, amados, debemos estar pendientes en los sueños, amén. Ahora, cuando él se va a Galilea, también él no fue a Galilea por ir a Galilea, amén. Santo Jesús. En el verso 23, para terminar el capítulo 2, dice que él vino y habitó en una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. Mire, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, de que habría ser llamado Nazareno. Entonces aquí hay un problema ahora. Aquí hay un problema porque está diciendo Mateo que Cristo habitó en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que iba a ser llamado Nazareno. Aquí hay un problema porque ningún profeta dijo que él iba a ser nazareno. En todo el Antiguo Testamento completo, ningún profeta habló y dijo que Cristo iba a ser llamado Nazareno. Entonces, vamos a analizar esa parte ahí. Si analizamos las otras partes que hemos leído, donde habla de las profecías, Mateo, cuando escribe ese evangelio, lo pone en singular. Y esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta, singular. Esto se cumplió por lo que dijo el profeta Jeremías. Esto se cumplió por lo que dijo el profeta Isaías, el profeta. En todos los profetas que hablaron fue singular, pero aquí está en plural. Dice lo que fue dicho por los profetas. Lo que debe entender, amado, que este cumplimiento de esta palabra no viene a través de una sola profecía, sino que viene a través de muchas profecías. Ahora,
ellos no dijeron, amado, que Jesús iba a ser nazareno, pero enseñaron que Nazaret era una ciudad pobre, una ciudad, amado, marginada, una ciudad que de ahí no podía salir nada, y que Dios de ahí iba a llamar a su hijo. Amén. De la ciudad más pobre de Israel, de la ciudad, amado, más simple, de la ciudad más marginada, de la ciudad más criticada. Amén. De ahí Dios iba a llamar a su hijo también. Entonces, Nazaret, como decía, un campo atrasado, que no hay luz ni agua ni nada. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, amado, por eso todos los israelitas menospreciaban lo que salía de Nazaret. Y los profetas, no nada más uno, todos hablaron que Cristo venía humilde, que Cristo iba a nacer de una ciudad sencilla, de lo que la gente no pensaba que iba a salir algo, y ahí Dios iba a sacar algo. Y por eso es que Natanael, en medio, amado, de la conversación que tiene me parece que con Felipe o Andrés, amén, lo vamos a leer ahora. Natanael dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad marginada. Vamos a leer, eso está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer 45 y 46. Juan capítulo 1, versos 45 y 46. Mira lo que dice el 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Escuche, como los profetas. ¿Qué fue lo que dijo Mateo? Que para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, que iba a ser llamado ¿qué? Nazareno. Entonces aquí Juan está confirmando que los profetas dijeron, y sigue diciendo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, amado, ¿por qué Felipe llama a Natanael a que venga a ver al Mesías? Porque Felipe conocía la Escritura y sabía que los profetas y aún Moisés habían hablado que el Cristo iba a venir de una ciudad humilde, de una ciudad pobre, de una ciudad sencilla. Amén. De una ciudad sencilla. Ahora, dice que cuando Felipe le dice esto a Natanael, Natanael le dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Todo lo que hay en Nazaret, malos, ladrones, son gente corrupta, un ejemplo. Amén. Una ciudad marginada. Y le dice a Felipe, pues, y ve entonces lo que salió de allá. Entonces, por eso, amado, los profetas profetizaron que el Cristo iba a venir de una ciudad sencilla, pero no que iba a ser llamado Nazareno. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una palabra parecida a Nazareno y es Nazareo. Y una cosa es Nazareo y otra cosa es Nazareno. Amén. Nazareo era un voto que hacían las personas del Antiguo Testamento, en la cual dejaban crecer su cabello. Amén. No bebían vino ni jugo de manzana ni de uva, no pasaban navaja ni por su barba ni por su cabeza, y dejaban crecer su cabello, no tomaban mujeres. Amén. Se quedaban eunucos en ese tiempo, porque era un voto que ellos hacían a Jehová. Amén. Una promesa, un pacto. Y eso eran los nazareos. Ahora, Cristo no era nazareo, Cristo era nazareno. ¿Por qué? Porque él venía de Nazaret, una ciudad de Galilea. Ahora, ¿por qué José se va a esa ciudad? Porque José sigue corriendo, porque José teme que al que lado, amado, quiera matar a Cristo Jesús. Vamos a entrar al capítulo 3 ahora de Mateo. Y ahora en el capítulo 3, siguiendo la historia, amado, del Evangelio, nosotros podemos ver que ahora el Evangelio da un giro aquí. Ahora, amado, Cristo, ¿verdad? Jesús para siempre, no es el personaje principal de Mateo. Ahora el personaje principal de Mateo es Juan el Bautista. Amén. ¿Verdad? Jesús para siempre. Y en el verso 1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Escuche, Juan el Bautista. No voy a hablar mucho de Juan, porque cuando estemos estudiando Lucas vamos a ver a profundidad quién era Juan. Pero Juan, amado, era llamado el Bautista por apodo. Como él bautizaba, le decían el Bautista. No quiere decir que Juan el Bautista ese era su nombre, no, él se llamaba Juan. Amén. Pero él no se llamaba Bautista. A él le pusieron el Bautista porque él bautizaba. No me pueden entender. Amén. Porque él bautizaba. Ahora bien, amado, cuando él aparece, dice que él viene predicando en el desierto de Judea, y dice que él viene predicando el arrepentimiento. Dice
Hay en el verso 2 que él predicaba diciendo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que este es aquel de quien habló el profeta Isaías, verso 3. Vos que clama en el desierto. Eso está en Isaías capítulo 40, verso 3, para que lo anoten. Amén. Entonces, note, amado, que todo lo que está pasando en el Evangelio de Mateo, los profetas lo están profetizando. Amén. O sea, ya Dios le había revelado a los profetas todo lo que está pasando con relación, gloria a Jesús para siempre, al Cristo. Entonces, dice que voz que clama en el desierto. Juan era una voz que clamaba en el desierto y decía: preparad el camino al Señor. Entonces Juan está preparando el camino para que el Mesías se manifieste en su ministerio. Si nosotros analizamos, que más adelante vamos a hablar de eso, Jesús no empezó su ministerio hasta que Juan terminó el de él. O sea, cuando Juan termina, entonces Cristo empieza su ministerio, para que usted vea el orden que hay en las Escrituras. Por eso lo vamos a enseñar en unos minutos. Entonces, amado, Juan viene predicando el arrepentimiento, amén, diciendo que el reino se ha acercado. Ahora, Mateo lo define como una voz. Mateo ni habla mucho de Juan. Mateo no dice quién es su padre, quién es su madre. Mateo lo que dice es que él es una voz. Esa es una voz que clama en el desierto. Porque el eje principal de Mateo es Cristo, no Juan. Pero Mateo aquí ahora está hablando de Juan. Pero Mateo nos da unos detalles que nos hacen conocer a Juan el Bautista. En el verso 4 ahí dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Y que su alimentación, su comida, era miel silvestre, amén, y langosta del campo. Ahora, esta langosta, amado, que habla la Biblia, no está hablando del animal marítimo, amén, de la langosta del mar, sino era un animal que parecía una esperanza, amén. No sé si usted ha visto este animal, la esperanza, así mismo eran las langostas, y estos animales se comían los sembrados. Entonces Juan, amado, era un ermitaño, es la palabra ermitaño, es decir, una persona apartada. Juan no estaba en la sociedad, Juan habitaba en el desierto, él vivía en el desierto, por eso comía animales crudos, comía langosta y miel donde encontraba, y tenía esa ropa de pelo de camello y de cuero, amén, porque él estaba en el desierto. La gente tenía a Juan, amado, gloria a Dios para siempre, como profeta. Más adelante lo vamos a leer, se ha Cristo Jesús glorificado. Y Juan, amado, viene predicando el arrepentimiento, y Juan viene, amado, bautizando. El bautismo de Juan, gloria a Jesús para siempre, no fue a lo loco. Juan no se inventó ese bautismo, amén. Juan, gloria a Dios para siempre, amado, fue instruido por Dios para bautizar, amén. Es decir, en el Antiguo Testamento nadie bautizó como Juan. O sea que bíblicamente hablando, el primero que empezó a bautizar así en agua fue Juan el Bautista. Entonces, ¿quién le dijo a Juan que hiciera eso? ¿Quién enseñó a Juan que bautizara? El mismo Dios. Él lo testifica. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 32 y 33. Mira lo que dice. Ahí Juan testifica y enseña, amén, que Dios lo envió a bautizar. Mira lo que dice el 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan dice que el que le envió a bautizar le dijo a él que el Espíritu iba a descender como paloma. Entonces Juan no bautizó por su propia cuenta, Juan no bautizó porque él quiso, Juan bautizó porque Dios lo envió a bautizar, amén. Dios le dijo: Juan, mira, te voy a mostrar un bautismo para arrepentimiento, algo así. Entonces Juan fue guiado para ese bautismo, amén. Ahora, cuando Juan está bautizando, había requisitos para ese bautismo. Los hermanos que están aquí, amén, que no se han bautizado, podemos entender que hay requisitos para bautizarse. Pero eso lo vamos a enseñar, amado, ya más adelante en doctrinas, amén. Ahora, los requisitos para el bautismo, amado, número 1 es confesar su pecado. Por eso en el verso 6, Mateo 3:6, ahí mismo, dice: y ellos eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus... O sea, que el que no confesaba su pecado no era bautizado. Confesar los pecados era una señal de arrepentimiento.
Amén, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Eso lo podemos ver en el verso 11. El verso 11, amado, Mateo 3. En el verso 11, miren lo que dice el 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. Ahora, ¿qué señal de arrepentimiento más contundente que una persona confiesa su pecado? El que no confiesa un pecado que ha cometido todavía no se ha arrepentido. Y los pecados ocultos, amado, no traen buenos resultados para el creyente. Por eso los pecados deben ser confesados, amén. Y ellos le confesaban los pecados a Juan. Ahora, ellos no le confesaban los pecados a Juan para que Juan los perdone. Ellos le confesaban los pecados a Juan para hacer entender delante de los hombres que estaban arrepentidos y de que estaban humillados, amén. Entonces, tenemos texto bíblico como Proverbios 28:13, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, amén. Usted sabe por qué Dios, gloria a Jesús para siempre, no mató a David contundentemente, porque David se hace responsable de sus actos. Cuando Natán lo confronta y le dice: tú mataste a Urías y adulteraste con Betsabé, David dice: soy hombre muerto, soy pecador, merezco la muerte. O sea, él reconoce que pecó, él reconoce que tiene que morir. Entonces, amado, la mayor bendición de un creyente es confesar su pecado, amén. Gloria a Jesús para siempre. El pecado oculto es como un cáncer, amado, que va trabajando dentro del creyente y no lo deja permanecer ni estar firme delante de Dios. Por eso los pecados deben ser confesados, no importa cuántas veces usted lo haga, amén. Aquí nadie es fuerte con su propia fuerza. Sea Cristo Jesús glorificado. Todo lo que estamos aquí, si estamos aquí es por la fuerza de Dios, amén. Entonces, amado, no importa cuánto hayamos pecado, debemos confesar primeramente a Dios para perdón y luego a los hombres, pero no a todos los hombres. Porque, amado, nosotros no podemos confesarle nuestro pecado a todo el mundo. Amén. A personas espirituales, mayormente a los líderes, pastores, amén, que te van a aconsejar y te van a ayudar. Entonces, el requisito para el bautismo era la confesión de los pecados. ¿Por qué el amado reprende a los fariseos en el verso 8, Mateo 3:8? Porque ellos vienen a bautizarse, pero no están dando frutos dignos de arrepentimiento, amén. No están confesando sus pecados. Gloria a Jesús para siempre. Los fariseos, amados, eran una secta que había en el tiempo de Cristo, y ellos pecaban, amén, y no confesaban su pecado. Y lo vemos en Juan capítulo 8, cuando le trae la mujer adúltera a Cristo, que Cristo dijo: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Eso era para que ellos se desplomaran delante del Mesías y dijeran: yo adulteré, yo mentí, yo robé, amén. Era para que ellos confesaran, pero ¿qué hicieron? Se fueron, amén, y no fueron sinceros, amén. Cristo confrontó su realidad, amén, y aún así, gloria a Dios, para siempre confesaron. Pero ellos tenían que confesar: sí, yo también soy pecador igual que ella, amén, vamos a dejarla. No, pero a lo mejor se fueron callados y no confesaron sus pecados. Juan dice que él bautiza en agua para arrepentimiento. Dios lo envió a bautizar para arrepentimiento. Por eso todo el que está aquí que no se ha bautizado debe procurar bautizarse. Y todo el que todavía no ha llevado a cabo su bautizo debe procurar bautizarse, debe pelear por su bautismo y debe procurar bautizarse. Amén. Ahora, amado, vamos a estudiar del verso 13, amén, al 17, el bautismo de Cristo Jesús, amén. El verso 13 nosotros encontramos, amado, el bautismo de Cristo. Ya Cristo terminó la historia cuando Cristo está en Nazaret, en Galilea. Gloria a Jesús para siempre, niño. Ahora Cristo aparece como un hombre. La Biblia no revela la niñez de Cristo, la niñez de nuestro Mesías, de nuestro Jesús, pero sí la Biblia revela, amado, lo que es cuando Cristo aparece de adulto. Y aquí Mateo muestra a Cristo nuevamente para su bautismo. Y en el 13 dice que Jesús vino de Galilea a Juan, amén, para ser bautizado. Ahora, en el verso 14 dice que Juan se oponía a bautizar a Jesús. Y Juan le decía: yo no te puedo bautizar, tú no necesitas el bautismo, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Sabes por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque Jesús no tenía necesidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es para arrepentimiento de
pecado. Y Cristo no tenía ningún pecado, ni que confesar, ni de qué arrepentirse. Y como Cristo no tenía de qué arrepentirse, Juan entendía que él no tenía que bautizarlo. Amén. Juan entendía que él era el Mesías, que él era Dios y que él no había pecado. Ahora, Cristo, amado, en el verso 15, Cristo le responde a Juan y Cristo le dice que deja ahora, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Lo que debe entender también que el bautismo en agua es una obra de justicia y que debe ser practicada porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, los que no se han bautizado deben bautizarse, porque es una obra de justicia y es también para arrepentimiento de pecado. Ahora, cuando Cristo, amado, está aquí en el agua, verso 16, dice que Juan lo bautiza, amén. Y cuando Cristo sube, amado, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, el cielo se abre, y aquí se cumple lo que Juan dijo, amén. Que Dios le dijo a él, que tú veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, ese es que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y el Padre da testimonio, amén, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 17. O sea, Cristo él mismo no dio testimonio que él era el Hijo de Dios. Cristo, cuando se le aparece a Juan, él no dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, amén. No, Cristo se quedó callado y Cristo dejó que su Padre diera testimonio de él. Así mismo nosotros, amados, no podemos decir que Dios te usa, que Dios me usa, que yo hago milagro. No, tenemos que dejar que otros den testimonio de nosotros. Por eso Proverbios capítulo 27, verso 2, dice: que te alabe en la boca del extraño y no tu propia lengua. Es otro que tiene que dar testimonio de ti, es otro que tiene que decir que tú eres de Dios, es otro que tiene que decir que tú eres bueno, es otro que tiene que decir que tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces, amado, aquí terminamos el capítulo 3. Amén. Vamos rapidito. Capítulo 4 de Mateo, amado. Santo es el Señor. En el capítulo 4 ya Cristo está bautizado. Amén. Ya Juan bautizó a Cristo. Gloria a Jesús para siempre. El Padre dio testimonio de él. Ahora, ¿qué hace Cristo después que se bautizó? Cristo estableció una comunión con el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que hacer un creyente, amén, mantener una relación con el Espíritu Santo, mantener una comunión con el Espíritu Santo. Dice el capítulo 4, verso 1, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Ser guiado por el Espíritu y ser llevado por el Espíritu, esto habla de relación. Cristo tenía una relación tan profunda, amado, con el Espíritu, que el mismo Espíritu lo guió, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Amén. Y dice que lo llevó para ser tentado por el diablo. Ahora, Cristo dice el verso 2 que ayunó, amado, 40 días y 40 noches. Y después que Cristo ayunó 40 días, amado, y 40 noches, dice la Biblia que Cristo tuvo hambre. Entonces, amado, vemos que Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Amado, bíblicamente, los únicos que hicieron esto, aparte de Jesús, fue Moisés y fue Elías. Y esto es una relación profunda, porque Moisés representa la ley, Elías los profetas, y Cristo representa la gracia. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 18. Éxodo capítulo 24, verso 18. Éxodo 34, 28. Amén. Dice que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Vamos a leerlo. Éxodo 34, verso 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Entonces Moisés en el monte ayunó 40 días y 40 noches. El otro amado que hizo esto fue Elías. Elías también ayunó 40 días y 40 noches. Eso lo vemos, amado, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Amén. Donde Elías ayunó 40 días y 40 noches. Primera de Reyes, amado, capítulo 19. Vamos a leer también, verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida,
caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Elías sale corriendo porque Jezabel lo está persiguiendo, amén. Y cuando él está corriendo, se cansa y se sienta debajo de un enebro, de un árbol. Un enebro es un árbol. Y dice que un ángel desciende y le dice: Elías, come y bebe porque el largo camino te resta. Y dice que el ángel le trajo una comida celestial, un pan del cielo. Y cuando Elías comió esa comida, dice que él fue fortalecido con este alimento. Y después que comió, caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb. O sea, él come, y después que come, él caminó 40 días y 40 noches. Él no volvió a comer. Él nada más comió esa sola vez. Después que comió, caminó 40 días y 40 noches. Por lo general, esos 40 días, esos 40 noches caminando, fue sin comer, ayunando también. O sea que Elías hizo esos 40 días caminando. Amén. Sea Cristo Jesús glorificado. Entonces, Cristo amado ayunó también 40 días y 40 noches. Este ayuno de Cristo, amado, es la fortaleza para él poder resistir en la tentación. Mire, el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado. Cuando Cristo va al desierto, Cristo sabe que va a ser tentado. Y como humano, él sabe que él no puede recibir esa tentación sin estar fortalecido. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se mete en ayuno. ¿Cuántas veces, amado, a veces Dios nos revela y Dios nos habla? Amén. Y Dios nos dice: viene una guerra, se acerca un proceso para ti. Dios te está avisando que te mete en ayuno, Inmediatamente usted le dice que hay una guerra, que hay un proceso, que se acerca un levantamiento. Usted tiene que meterse en ayuno. ¿Para que para cuando se manifieste, usted pueda resistir lo que venga? Amén. Cristo resistió esto porque él estaba ayunando. Amén. Como hombre, él ayunó 40 días y 40 noches. Ahora, amado, en el verso 3 dice que vino el tentador y tentó a Jesús. Y Cristo, amado, sufre por 3 tentaciones. Amén. Cristo sufre por 3 tentaciones. Sea Cristo Jesús glorificado. Amén. Y la primera tentación fue por la necesidad. Dice el verso, amado, 3, que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo tenía hambre. O sea, lo atacó por la necesidad. Y Satanás no ha cambiado su estrategia. Él sigue atacando por la necesidad. Hay creyentes, amados, que ellos abandonan la fe por una necesidad. Dicen que yo no puedo servir a Dios, estoy pasando demasiado trabajo en el camino. Amén. Y dejan a Dios por una necesidad. Ahora, la segunda tentación que le hace, amado, Satanás a Cristo es para poner a prueba la protección de Dios. Lo sube en el pináculo del templo y dice: tírate, porque está escrito que Dios te va a guardar. O sea, yo sé que Dios me va a guardar, pero yo no puedo poner a prueba eso. Yo tengo que estar seguro que Dios me va a guardar. Ahora, si Cristo se tiraba, era posible que Dios lo guardara, pero entonces Cristo estaba poniendo a prueba, amén, o dudando de que Dios lo protege. Nosotros no podemos dudar de que Dios nos protege, amén. Y la tercera tentación que le hace Satanás a Jesús es para darle poder, para darle gloria, amén. Si postrado me adorares, todo estos reinos te daré, amén. Y no hay una cosa, amado, que le guste más al hombre que el poder, amén, que lo empampen, que lo elogien. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, amado, Satanás atacó a Cristo estratégicamente. Las tentaciones que van a venir a tu vida de parte del maligno van a venir estratégicamente. Satanás es un estratega. Él te analiza, escuche con atención, amado. Él te observa. Si tiene que durar 1, 2, 3, hasta 6 meses, hasta un año, planeando cómo que te va a hacer caer, él lo hace. Y una vez que tenga todo calculado, preparado, entonces te tira el dardo, te manda la tentación, te manda la oferta. Por eso nosotros, amados, debemos estar siempre en el Espíritu. Amén. Ahora bien, Cristo, amado, resistió estas tentaciones con la palabra de Dios. Amén. Cristo, amado, resistió estas tentaciones con la palabra de Dios. Amén. Porque si analizamos, cada vez que Satanás le hacía una tentación a Cristo, Cristo le decía: escrito está. Amén. En la primera tentación, ¿verdad? Jesús para siempre, cuando le dijo: dile a esta piedra que se convierta en pan, Cristo le cita una cita bíblica que está en Deuteronomio, lo puede anotar ahí, en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cristo le citó esa escritura ahí, y Cristo le dijo: el Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cristo le citó eso.
Ahora, la segunda tentación, amén, cuando Satanás quiere poner a prueba la protección que Dios tenía sobre Cristo, Cristo le dice, Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios, amén. Y Cristo le citó también Deuteronomio, pero en el capítulo 6 ahora, verso 16. En la segunda tentación, Cristo le citó Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. Entonces, hermano, nosotros, si ponemos a prueba la protección de Dios, lo estamos tentando. Y a Dios no se puede tentar. Entonces, Santiago dice que Él no tienta a nadie, ni es tentado por nadie, amén, ni es tentado por el mal. Ahora bien, amado, sabemos la situación que tenemos en el país con el virus y las pestes, amén. Sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos cubre, pero si están en la calle, usted debe de ponerse su mascarilla, amén, lavarse sus manos, usar los protocolos. Ahora, si nosotros decimos Dios nos va a guardar, Dios nos va a cubrir, no usa mascarilla, no me lava manos, amén, y no guarda los protocolos, es cierto que Dios te cubre, pero tú estás tentando al Señor, tú estás poniendo a prueba la protección de Dios, amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender esa situación, que Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege, pero también nosotros no podemos tentar, amén, la protección divina, amén, amado. Y hay una cosa que Satanás quiere, amado, hay una cosa que Satanás quiere, es que nosotros dudemos de Dios. Y nosotros ponemos a prueba la protección divina, la protección de Dios, entonces estamos dudando de que Dios puede guardar y de que Dios nos puede cubrir y de que Dios nos puede proteger, amén. Entonces, amado, en el punto que nosotros estamos, entonces estamos poniendo prueba. Para una, amado, tentación terrible. Ahora, la tercera tentación, amado, cuando Satanás le dice a Cristo, todo esto reino te daré, si postrado me adoraré. Cristo le cita otra parte de la Escritura, amén. Otra parte de la Escritura, y está en Deuteronomio también, capítulo 6, verso 13, donde le dice, solamente al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No te puedo adorar, amén. No te puedo adorar, le dijo. Ahora bien, vemos, amado, que Cristo, en medio de la tentación, él ayunó, amén, 40 días, 40 noches. Cristo está usando la palabra para contrarrestar a Satanás. Es decir, amado, que Satanás no le tiene miedo a un cristiano que dance mucho. Satanás le tiene miedo a un cristiano, amado, que tenga fundamento en la palabra, amén. Porque la palabra, la que es para siempre, están ahí firme. Incluso ya dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, amén. Entonces, amado, Cristo nos enseña de qué manera nosotros tenemos que pelear con Satanás, amén. Y debemos pelear estratégicamente con la palabra, amén. Está Cristo Jesús glorificado. Cuando Satanás te diga a ti que tú no tienes perdón, dile, el Cristo está, amén. 7 veces cae el golpe y 7 veces Dios lo levanta. Apártate de mí, Satanás. O sea, nosotros tenemos que usar la palabra, amén, para defendernos contra los dardos del enemigo. No sé cuánto me están entendiendo, amén. O sea, Cristo usó la palabra para contrarrestar a Satanás. Ahora, amado, Satanás también conoce la Escritura y Satanás también conoce la Biblia. Entonces, Satanás, en la segunda tentación, Satanás también le cita la Escritura. Ahí en Mateo capítulo 4, verso 6, ahí dice el 5, lo voy a leer del 5 al 6, dice el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, o sea, el diablo está hablando por la Biblia, escrito ahora, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿qué escritura usó Satanás? Salmo 91, verso 11 y verso 12. O sea, si usted analiza, amado, es el salmo que siempre usan los brujos, los hechiceros, los divinos, el Salmo 91, amén. No quiere decir que el Salmo 91 usted no puede usarlo, claro que usted lo puede usar porque está en la Biblia, está en la Escritura, pero Satanás usó este texto bíblico para hacer que Cristo sea convencido por la palabra. Lo que debe entender que Satanás también te puede tratar de convencer por la Biblia, y hay que tener cuidado. Y todas las sectas que han salido, las confusiones, amén, han venido por la Biblia. Todas las herejías que han salido para confundir al pueblo de Dios por la Biblia. Y todas las falsas sectas y religiones usan la Biblia. Y todas las herejías,
usan la Biblia. Lo que dicen que las mujeres no pueden pastorear, usan la Biblia. Lo que dicen que las mujeres tienen que usar maquillaje, usan la Biblia. Lo que dicen que las mujeres tienen que usar pantalón, pintura, deslizarse, usan texto bíblico. Entonces Satanás, amado, va a atacar por la Biblia también. Amén. La confusión es más terrible, amén, que han entrado el pueblo de Dios por la Biblia. Entonces nosotros, amados, debemos tener cuidado, gloria a Jesús para siempre, de cuando Satanás quiera, gloria a Dios para siempre, atacarnos por la Biblia. Entonces un texto bíblico que está en Santiago, capítulo 4, verso 7, anótelo ahí. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: sometió pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ahí, amado, para terminar la tentación, en el verso 11, dice el verso 11, Mateo 4, 11, dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. A Satanás ve que le tira 3 tentaciones y él no cae. Cristo se mantiene resistiendo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Se va, que el Señor lo reprenda. Entonces ahí se cumple el verso de Santiago: sometió pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Cristo cumplió este texto bíblico. Cristo se sometió a Dios. ¿De qué manera? Ayunando. Cristo resistió a Satanás. ¿De qué manera? Por la Escritura. Lo resistió con la Escritura. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Huyó de Cristo. Amén. Entonces dice que luego vinieron los ángeles y le servían. Lo que debe entender, amado, que después usted pasa de un proceso, que después usted pasa de una tentación y usted vence y usted no cae, entonces viene la victoria y viene la bendición. Yo no creo en eso, hermano, de que un cristiano todo el tiempo en batalla, y un cristiano todo el tiempo en proceso, y un cristiano todo el tiempo en guerra. Es verdad que estamos en tiempos finales y que va a haber guerra y que los tiempos van de mal en peor, pero hay un momento que Dios envía ángeles que te sirven y ángeles que te dan un refrigerio. Amén. Entonces, amado, hay momentos de proceso, pero cuando se ve esa tentación hay momentos de refrigerio. Aunque venga de nuevo problema, aunque después de un mes, una semana venga de nuevo la batalla, pero hay un momento que Dios te da refrigerio, un momento que Dios te da paz y descanso. Amén. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar ahora del ministerio de Cristo. Amén. El comienzo del ministerio de Cristo. Y vamos a estudiar desde el verso 12 al 25. Mateo 4, del 12 al 25. Amén. Mira, amado, luego de la tentación de Jesús, Jesús se da cuenta que Juan está encarcelado. Y cuando Juan está encarcelado, él sale de Capernaum, se va a Capernaum. Lo podemos ver en el verso 12. Dice que Jesús oyó que Juan estaba preso y él volvió a Galilea. Amén. Gloria a Jesús para siempre. ¿Por qué él volvió a Galilea? Porque él estaba en el desierto. Y en el desierto, él estaba siendo tentado, y cuando salió de ahí, se da cuenta que Juan está preso. Y Juan en la cárcel ya no se está predicando el evangelio. Entonces Cristo entiende que Juan está encarcelado, pero él tiene que continuar el legado de ministerio. Entonces eso es una señal para Cristo empezar su ministerio. Entonces dice el 13, y dice que él dejó a Nazaret y habitó en Capernaum. Cristo se independizó. Amén. José y María siguieron viviendo en Nazaret. Amén. Pero Cristo se fue a vivir a Capernaum. Cristo tenía casa. Cristo tenía vivienda. Amén. Ahí lo vemos. Gloria a Jesús para siempre, amado. En el verso 13 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Amén. Entonces dice que esta ciudad era marítima, una región de Zabulón y Neftalí, y una ciudad, amado, donde habían pescadores. Entonces, ¿dónde Cristo empezó a predicar? Ahí, en Capernaum, en su ciudad. Porque nosotros, amados, debemos empezar nuestro ministerio en el lugar de donde estamos, en nuestra casa. Hay cristianos que quieren empezar su ministerio en altares de otras iglesias, pero en su iglesia no producen. Amén. Hay evangelistas que nunca han traído un alma a la iglesia donde se congregan, nunca han llevado una alma. Y evangelista viene de la palabra evangelizar. Y la palabra evangelizar quiere decir presentar el evangelio, presentar salvación al que no conoce. El evangelista de ahora está en una tarima, está en afiche, en grandes eventos. El evangelista bíblico es el que va de casa en casa, agarra los tratados, le predica a la persona, lo convence, lo invita a la iglesia, amén, y le da salvación. Es el evangelista bíblico, y eso se ha perdido en el pueblo del Señor. Amén. Entonces, amado, Cristo entiende que él tiene que comenzar su ministerio en el lugar donde él vive y en el lugar donde él mora. La
Lamentablemente hay cristianos que por su casa no son cristianos. Para los impíos no son cristianos. Los impíos dicen que no son cristianos porque no dan buen testimonio. Entonces, el primer lugar donde nosotros tenemos que alumbrar, como dijo Cristo, en nuestro sector, en nuestra casa. Entonces, Cristo empezó su ministerio en Capernaum, donde él habitó, donde él vivió. Amén. Donde él moró, en Capernaum. Dice en el verso 14 que Cristo habitó en Capernaum, escuche, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Sigue de nuevo diciendo Mateo que lo que está pasando en la vida de Cristo es para que se cumpla lo que dicen los profetas. Ahora, ¿en qué parte dice eso? Isaías capítulo 9, verso 1. Amén. Isaías capítulo 9, verso 1 dice que Cristo iba a habitar en ciudad de Zabulón y Neftalí, en tierra marítima. Ahora, entonces Cristo comenzó a predicar, verso 17. Entonces Cristo comenzó a predicar el arrepentimiento. Cristo no vino con un mensaje de bendición, ni Cristo vino, amado, con un mensaje de que sigue para adelante, que avanza y sigue con tu pecado. No, Cristo vino con un mensaje de cambio. El mensaje que nosotros debemos tener, ¿verdad que eso es para siempre? Es un mensaje de cambio, un mensaje de arrepentimiento. Yo no digo que un día, amén, Dios te ponga a hablar de fortaleza, Dios te ponga a hablar de la oración, Dios te ponga a hablar de amor, pero el mensaje bíblico es un mensaje de arrepentimiento. Y todos los mensajes al final tienen que hablar de cambio y de arrepentimiento. Amén. Entonces Cristo dice: arrepentido porque el reino se ha acercado. Si usted analiza el mismo mensaje que está predicando Cristo, es el mismo mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. Ya hablamos de eso en Mateo capítulo 3, amén, verso 2. Juan el Bautista en el desierto se arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora aquí en Mateo capítulo 4, verso 17, Cristo comienza su predicación como mismo comenzó Juan. Amén. Amén. Juan estaba encarcelado y Cristo agarró el llamado, el delegado, y comenzó a predicar. En el verso 18 dice que él, andando junto al mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos. Amén. Uno llamado Simón, al cual Cristo llamó Pedro, y el otro Andrés. Cristo le dijo: síganme. Dice que ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Eran pescadores, porque Capernaum era una ciudad marítima. Amén. Dice que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Amén. En el verso 21, ahora andan tres. Está creciendo el ministerio de Cristo. Ya Cristo no está solo. Ahora Cristo anda con Pedro y Andrés, que son hermanos. Y dice que ellos pasaron de allí y vieron a otros dos hermanos que también estaban pescando en la playa, uno llamado Jacobo y otro llamado Juan, que tenían un padre llamado Zebedeo, y Cristo les dijo a ellos que lo siguieran. Verso 22 dice que ellos al instante, amén, dejando la red en la barca y dejando a su padre también en la barca, le siguieron. Ahora Cristo tiene 4 discípulos. Los primeros 4 discípulos de Jesús, los primeros que siguieron a Jesús, fue Andrés, Simón, Jacobo, que también es conocido como Santiago, y Pedro. Ahora en el verso 23 dice que Cristo recorrió toda Galilea. ¿A dónde fue el que fue José? A Galilea. O sea, su lugar, su ciudad. Usted no puede ir a arreglar una casa ajena cuando su casa está en desorden. O sea, Cristo no puede salir a predicar a otra región cuando no ha predicado en su lugar. Por eso Cristo primero empezó su ministerio en su tierra. Usted que está escuchando aquí, usted tiene que empezar su ministerio aquí en la iglesia. Aquí es que usted tiene que profetizar, aquí es que usted tiene que predicar, aquí es que usted tiene que cantar, que fluir en su iglesia, en su congregación. Es que usted tiene primero que empezar su ministerio. Incluso, amado, antes en la antigüedad, los pastores no permitían que las personas predicaban en otra iglesia hasta que no eran veteranos en sus congregaciones. Amén. Pero ahora no. Ahora gloria al nombre del Señor. Quizá por el sentimiento, la sencillez o una canción para siempre, quizás por el miedo de que el miembro no se vaya, le damos luz verde y permitimos una cuanta cosa que bíblicamente no eran así. Primero usted tenía que cumplir en su ciudad, y Cristo mostrando la enseñanza que él no salió a predicar por otro lado hasta que él ordenó su territorio, él ordenó el lugar donde él vivía. Por eso, amado, Pablo le dice a Timoteo que el que no puede ordenar su casa no puede arreglar la casa de Dios, porque primero hay que arreglar nuestro territorio para luego arreglar otros lugares. Y Cristo empezó por Galilea. Hoy vemos, amado, en el verso 22, 23, que él recorrió toda Galilea.
enseñando en donde, en la sinagoga de ellos. ¿A dónde se metió Cristo primero? A las iglesias de los fariseos, a la sinagoga. Ahí Cristo comenzó a predicar, amén, a donde estaban los judíos. Y dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque los ministerios, otro punto, amén, los ministerios deben ser acompañados con señales, amén. Los predicadores, pastores, amén, que están aquí, oigan acá de lo que me están escuchando este estudio bíblico, nosotros debemos pedirle al Señor que nuestras prédicas vengan acompañadas de señales, donde haya sanidad y liberación. Cristo expresó su ministerio con señales. Ahora dice el verso 24, pues se difundió su fama. Oiga, él no difundió su fama. Su fama se difundió sola. Y en el verso 24 dice, se difundió su fama por toda que Siria. Oiga, él está en Galilea predicando y en Siria se está hablando de Cristo. Siria, amado, era una ciudad pagana. No era Jerusalén. En Siria se está hablando. Oiga, ¿a dónde llegó la fama de Cristo? A Siria. Amén. Se difundió la fama de Jesús hasta por las regiones gentiles. Entonces, amado, dice aquí que le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, los que tenían diversas enfermedades, los que estaban atormentados por demonios, los lunáticos. Los lunáticos eran las personas que estaban locos. Amén. No era que eso para siempre, que tenían espíritu, variaban o distorsionaban su mente. Amén. Y estaban locos, eran los lunáticos. No era que los paralíticos no sanó. Para el verso 25, terminamos por hoy. Dice que siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dios le bendiga.